¿Listos todos y todas? Ok. Bueno, buenas tardes. Aquí estoy de nuevo en su casa y siempre con ustedes. Hoy voy a contarles, a explicarles, a describirles un procedimiento, una serie de técnicas para leer. Leer y leer para entender. Porque, pues desafortunadamente, los trabajos que enviaron de análisis de lectura y de escritura, y aún todos los trabajos anteriores que logramos desarrollar a nivel presencial, siempre han tenido una serie de deficiencias, de dificultades. Y es en lo que tiene que ver con niveles superiores de comprensión de lo que se está leyendo. Vamos a ver cómo prácticamente se ha llegado solo a los niveles más superficiales, más básicos, pero no hemos logrado penetrar realmente en lo que quieren decirnos los autores y las autoras, lo que quieren explicarnos, lo que quieren que nosotros logremos recoger para nuestros aprendizajes. De tal manera que de eso vamos a hablar brevemente y muy importante, va a ser la base para la guía que ustedes van a desarrollar ahora, que tiene que ver con la conceptualización. Precisamente se llama así esta etapa que vamos a desarrollar en la estrategia Aprende en Casa desde nuestro colegio. Bienvenidos y bienvenidas. Bien, entonces vamos a trabajar una teoría que elaboró un psicólogo, educador, pedagogo, un tipo pues muy entregado a este tema de ayudar a que los demás aprendan, que se llama la teoría de las 6 lecturas. Y con esto no está diciendo que entonces uno va a coger el texto y repasarlo 6 veces y a la sexta ya sabe cómo es el asunto. No, está diciendo que tenemos que ir leyendo como por capas, como por niveles, como que hay un ejercicio de ir penetrando poco a poco en lo que necesitamos entender. Entonces, se supone que si nosotros hacemos el proceso de lectura concienzudo, estamos desarrollando 6 operaciones mentales. Y cada operación de esas tiene un nivel de significación distinto, es decir, estamos logrando penetrar cada vez más en lo que quiso el autor o la autora transmitirnos con su ejercicio de escritura. El primer nivel, que es el que todos ya aprendimos a desarrollar, si ya estamos en 10º, en 11, en 9º, aún si ya estamos, sabemos ya leer más o menos, quiere decir que hemos logrado que los signos, esos garabaticos que aparecen escritos a mano o en el tablero o en la pantalla, lo que sea, o en el texto, en el libro impreso, los logramos convertir en palabras. Ese es el primer nivel de lectura, se llama la lectura fonética. Fonética viene de fonos, sonido, y en este caso pues es lograr que cada signo escrito le atribuyamos y logremos dar el sonido correspondiente. Bien, el segundo nivel es la decodificación primaria. Aquí la palabra decodificación es muy importante porque ¿qué es decodificar? Si algunos han visto películas de las antiguas de espías y toda esa vaina, entonces siempre trataban de que los buenos descifrar los mensajes en clave que venían del enemigo, pues para tratar de saber qué era lo que iba a hacer. Entonces decodificar es como descifrar, encontrar la clave, en este caso del significado de las palabras. Este es un nivel donde algunos y algunas, puede que la mayoría ya estén. Sin embargo, fíjense lo siguiente, cuando yo he puesto la tarea de averiguar estas palabras desconocidas para ustedes que están dentro del texto, consiguen una definición en el diccionario, la escriben y no se han tomado la molestia de luego esa definición incluirla dentro del texto. Y muchas veces cuando hacemos ese ejercicio vemos que la definición que encontramos no tiene nada que ver con el conjunto del texto. Ese es un elemento importante a tener en cuenta cuando intentamos
buscar el significado. La tercera lectura, el tercer nivel, la tercera operación mental es la decodificación. De nuevo, entonces seguimos descifrando la decodificación secundaria. Entonces, fonética, primaria, secundaria. Y allí ya del significado de la palabra debemos pasar a extraer el pensamiento, a que salga de allí, de esos signos que le hemos colocado sonidos articulados, salga la idea. ¿Qué es lo que quiere decir esos elementos? Fíjense que es un ejercicio de abstracción difícil, por eso es que leer es difícil, porque es que es un ejercicio de abstracción mayor. Fíjense por ejemplo la palabra operación, que está ahí en el primer renglón de esta diapositiva. Pues uno piensa que parece una cosa muy concreta, es el hacer con algo, es cortar, es qué sé yo. No, pero aquí es un poco de garabaticos, y eso significa eso. Ese ejercicio de abstracción es difícil, y mientras la palabra sea más abstracta, o sea, está indicando no cosas concretas, sino ideas, pues mucho mayor el esfuerzo que tenemos que hacer, pero pues así somos los seres humanos, nos encanta complicarnos la vida. ¿Por qué? Porque dijimos, no, nosotros seguir siendo como seres naturales, ahí comiendo lo que nos caiga de los árboles y tal. No, eso vamos a hacer algo más mejor para que esta vida no esté tan aburridora. Bien, pues entonces nos toca aprender a leer, que es una de las operaciones más difíciles que hay, y vuelvo a decir hoy en día, más importantes. Ok, entonces, tercer nivel, tercera operación mental que debemos lograr para ir entrando en el significado de los textos: decodificación secundaria. Luego viene la decodificación terciaria, o sea, de tercer nivel. Y aquí ya tenemos que pasar de la oración. Fíjense que en el anterior habla de proposición, me olvidé hablar de esto, porque aquí vamos a hablar de pensamiento, vamos a referirnos a las proposiciones. ¿Qué es una proposición? Un pensamiento lógico, pensamiento que afirma algo de alguien o niega algo de algo. Y si afirma o niega, quiere decir que está metiéndose con la realidad. ¿Sí? Ok, entonces eso es la proposición, pero la proposición es lo pensado, no es lo escrito. Lo escrito es la oración. Entonces la oración va a ser una serie de palabras con determinada relación que me permiten sacar de allí la proposición. Entonces, proposición es lo interno, la oración es lo que logramos que aparece allí, afuera, y nos está indicando. Bien, decodificación terciaria, entonces decía, aquí ya el ejercicio es de todas las distintas proposiciones que me van apareciendo, ¿sí?, en el texto. Entonces, diríamos aquí ya la decodificación terciaria, estaríamos pensando ya no en la oración, sino en un párrafo, un conjunto de oraciones que me presentan una serie de ideas hiladas, o sea, una serie de proposiciones hiladas, para presentar un único tema, un tema. Esa es como la unidad de un párrafo. Un párrafo normalmente, si está bien escrito y completo, presenta un tema, y ese tema mediante una serie de ideas, de proposiciones. Y entonces, pero esas ideas no están en igualdad de condiciones. Hay una que es la repropia, y las otras las que ahí apoyan, aclaran, complementan o contradicen, pero no es la repropia. La repropia la vamos a llamar la macro proposición, macro, grande. Bien, esa es la decodificación terciaria, y hasta aquí más o menos es lo que vamos a trabajar por ahora en esta breve clase. Queda una quinta, que es la lectura categorial, y es ya no solo en el párrafo, sino en el conjunto de los textos. Por ejemplo, en el conjunto de los 9 párrafos que ustedes van a trabajar en la guía de esta etapa, ¿cuál es la idea central de la persona que escribió eso? O sea, hay una serie de macroproposiciones, seguramente hay una macroproposición en cada uno de los 9 párrafos de ese texto que les estoy diciendo que van a trabajar ustedes, pero de esas 9 hay una que es la columna vertebral, la que permite que las demás se articulen. ¿Cuál es? Eso es lo que ustedes tienen que descubrir en la guía. No vamos a trabajar esa porque es consecuencia de las 4 anteriores. Si ustedes desarrollan las 4 anteriores,
Esto lo van a atender, como dicen, con una mano en la cintura. Y la sexta lectura, fíjense, ya es una lectura que es externa al texto. ¿Cómo así que leer una cosa que no está en el texto? ¿Sí? Es comparar lo que ese autor o esa autora ha escrito en otros textos, la época en la que vive, los intereses que tiene. Por ejemplo, si es un texto político, uno tiene que ver, ¿no?, este man para dónde va, qué es lo que está buscando, ¿sí? Entonces está pensando en sus intereses, etcétera. Pero con esa digo, por ahora no nos vamos a meter. Bien, hasta aquí nuestra primera parte de la clase grabada sobre las 6 lecturas del psicólogo Miguel de Zuviría. Mientras tanto, les invito a que realicen una pausa activa. Les presento aquí una serie de ejercicios oculares que es importante practicar después de que se ha estado un buen tiempo frente a las pantallas. Y nos vemos entonces en la segunda parte de esta clase especialmente trabajada para nuestros y nuestras estudiantes del Colegio Próspero Pinzón, localidad Kennedy, Santa Fe de Bogotá.